Accidentología, unidad número 9, señales de neumáticos. Bueno, clases, en el momento que se producen, si no hay accidente no son importantes. Ahora, con accidente son importantes las anteriores al conflicto, que son las de maniobra, evasiva o no, o intento. Durante, que es en la zona de conflicto. Y después del impacto, el desplazamiento de un neumático dejando una huella. Bueno, las clases que me puedo encontrar. A. Impronta. Es el dibujo del neumático impreso en terreno blando, húmedo o no. Va a depender del material que reciba la presión del neumático. Aparece en los márgenes de la vía, en las cunetas o caminos de tierra. Determina si antes de la colisión o salida definitiva hubo una salida previa. Confirma la naturaleza del neumático en un accidente con fuga y concreta el ángulo de salida de la vía. Otra clase B, tiznadura. Se produce en el pavimento. Se provoca con calor y por lo general en neumáticos de vehículos pesados, que en su pequeña velocidad dejan esa maniobra, una señal que el dibujo del neumático es correspondiente a este. Surge con el calor de rozamiento y con la rueda girando normalmente. De escasa intensidad, pueden ser largas, incluso curvas. No están relacionadas con ningún accidente. Y C, embarraduras, es la generada por la rueda del vehículo que, habiendo pasado previamente por barro, deja más tarde en el firme duro la señal clara de un dibujo embadurrado. Sirven solo si un vehículo después tuvo un accidente, para determinar de dónde salió, por ejemplo. Otra clase D, untadura. La produce el neumático luego de pasar por una sustancia líquida, como aceite, ácido, de batería, etc. Tienen importancia porque en ocasiones trazan la trayectoria seguida por un vehículo tras una colisión. Otra clase, E, estampa. Es el rastro dejado por las ruedas de los vehículos tras su paso por materias polvorientas, no líquidas tales como tierra, harina, etc. Otra clase, abrasión. Cuando un vehículo, camión por lo general, circula durante un trayecto con la rueda deshinchada por pinchazo o reventón, deja una huella o marca de abrasión provocada por el rozamiento discontinuo de la goma del neumático sin presión con el pavimento. Se puede notar la irregularidad de su anchura, la tendencia acusada a dirigirse hacia el arcel, o sea, hacia los laterales, y la longitud tanto mayor cuanto más grande sea el neumático. Otra clase G, surco. Cuando el vehículo circula con alguna rueda bloqueada y lo hace por terreno blando, se produce un barrido del material blando que la rueda halla a su paso. Así forma el surco. Puede darse en nieve, tierra o gravilla. Es importante su diferenciación de la impronta, puesto que esta indica que la rueda giraba libremente y no bloqueada. En terreno duro, las ruedas bloqueadas pueden originar 4 tipos de señales: frenado o deslizamiento, raspadura, que consiste en el arañazo o conjunto de ellos observables en el firme y producidos por trozos de piedra o gravilla que, incrustados en el dibujo de la banda de rodadura, lesionan por rozamiento el pavimento. Esto puede determinar en la investigación donde uno de los vehículos esté dotado de sistema antibloqueo de ruedas. J. Barrido. Surge cuando la rueda patina sobre un firme con suciedad y el efecto es de limpieza. No se halla sola, puede estar combinada con otro tipo de huellas tales como deslizamiento o raspaduras. Se subdivide en secado. Si la superficie está mojada cuando se produce el patinazo, referido en el barrido, el neumático lo que hace es secar la superficie debido al calor que toda energía de rozamiento desprende. En el momento de la producción es fácil de reconocer, después desaparece rápidamente debido a la humedad. K. Arrastre. Se produce por el remolcado de un vehículo de modo que la rueda bloqueada va dibujando sobre el asfalto la trayectoria seguida. Son algunas que provocan las grúas cuando levantan los autos. También se da cuando en una colisión quedan bloqueada alguna rueda y el desplazamiento eh, obliga a marchar el vehículo eh, con arrastre sobre el pavimento. Con esto se puede calcular desde la posición de colisión hasta la posición final y ayudar a la reconstrucción del accidente. Huellas de fricción. Las huellas de fricción, vulgarmente denominadas con el galicismo derrape, término nada correcto,
cuando las ruedas giran y a su vez se deslizan, indicando lo siguiente. A, que la rueda gira a una velocidad superior o inferior que la que le permite al vehículo, pero el vehículo se dirige en la misma dirección que aquellas. Puede ser de aceleración o desaceleración. Y B, que el movimiento del vehículo tiende a otra dirección que la del esfuerzo del conductor sobre la dirección. Son las de fricción lateral. A. Desaceleración. Se producen cuando el vehículo desacelera por acción de los frenos y neumáticos, giran y patinan al mismo tiempo. Suelen localizarse al comienzo de las huellas de desplazamiento, después de aplicar el freno con fuerza para desacelerar el vehículo. B. Aceleración. Cuando el esfuerzo motor es superior a la inercia, las ruedas giran con mayor rapidez que su capacidad para arrastrar, parecidas a la de deslizamiento, pero se diferencian de las mismas en que son más intensas al principio y van perdiendo tono a medida que la rueda desliza menos y apenas llegan a los 3 metros de longitud. No tiene mucha importancia. Fricción lateral. Son las marcas que dejan un neumático que rueda y que a su vez se desliza de costado. Se pueden producir antes o después de la colisión. Característica principal es un estriado transversal o diagonal sobre el pavimento, producidas por las acanaladuras del hombro del neumático, destinadas a evacuar el agua. La intensidad depende de la fuerza centrífuga. Las huellas de fricción pueden aparecer combinadas con las de deslizamiento y con las de arrastre. La mayoría de los casos indican una velocidad inadecuada. Huellas de frenado o deslizamiento. Son señales dejadas en el pavimento debido a un bloqueo de ruedas. Si se produce una frenada severa y mantiene dicha presión, sobreviene el deslizamiento del neumático en un mismo punto de este y genera un deslizamiento con los áridos de la vía, un desprendimiento de calor intenso capaz de erosionar la goma de la banda de rodamiento del neumático. Los restos de neumático quedan impregnados durante un cierto tiempo en el pavimento y constituyen la huella de frenado. ¿Qué indican las huellas de frenado? De deslizamiento. A. El lugar de la carretera donde la rueda del vehículo la dejó. B. Que la rueda estaba bloqueada y por lo tanto el conductor aplicó fuertemente los frenos. C. Una reducción de velocidad en un vehículo y por lo tanto son de gran valor para calcular su velocidad antes del accidente, al menos una parte de ella. La ausencia de huella puede indicar A. Que el conductor no aplicó los frenos con fuerza. B. Que los frenos eran inadecuados o antirreglamentarios. La diferencia entre las improntas y las huellas de deslizamiento es muy importante. En las primeras, la rueda gira y en las segundas, resbala. Huellas de deslizamiento curvadas que pueden parecer maniobras de volante. Huellas de deslizamiento curvadas que pueden parecer maniobras de volante. Cuando patinan únicamente las ruedas traseras, el vehículo es controlado con las ruedas delanteras que siguen su rotación. Esto sucede a menudo con las unidades semirremolque. Las ruedas de deslizamiento resultantes pueden curvarse hacia la derecha o hacia la izquierda. B. El vehículo con todas sus ruedas bloqueadas. Se desliza hacia la parte más baja de la carretera. Las curvas resultantes pueden ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Suelen ser a veces curvas muy pronunciadas. C. El vehículo es remolcado, generalmente después de haber sufrido desperfectos en una colisión, produciendo huellas de arrastre que no deben confundirse con las de frenado. D. En los camiones, si no se inmovilizan las ruedas direccionales, a pesar del bloqueo del segundo eje, las marcas de frenado pueden aparecer curvadas. E. En todo vehículo dotado de ABS puede dirigir al vehículo debido a que las ruedas no se bloquean. Comienzo de las huellas de deslizamiento. Es importante averiguar dónde comienza la huella de deslizamiento. Algunas sugerencias para su determinación. En pavimento rígido y limpio, si son rugosos, aparece una sombra antes de la mancha negra. Puede buscarse la colaboración de otra persona para marcar el punto donde empieza la sombra. B. En pavimentos húmedos, polvorientos o embarrados, sobre todo si están cubiertos por materiales sueltos como nieve, barro, tierra y grava, se determina donde termina la impronta del neumático y se convierte en patinazo. Unas minúsculas manchas de asfalto antes de las huellas oscuras de deslizamiento permitirán localizar el deslizamiento, aunque a veces esas manchas sean microscópicas. Comprobar si son recientes, esto puede hacerse a menudo con un examen al tacto. Comprobar si hay barridos hechos por el deslizamiento de neumáticos. Por lo general se encuentran en pavimentos rígidos y secos, pero polvorientos. Una mancha oscura y densa suelen ser indicio positivo de deslizamiento. F. A veces los testigos pueden decir que las ruedas patinaron en determinado punto, pero estas declaraciones ofrecen poca confianza.
será preciso interrogarlos con toda minuciosidad. G. En ocasiones el punto de colisión, ya sea indicado por los restos del siniestro o por las declaraciones de los testigos, facilita la posición aproximada de un deslizamiento lateral. Y el final de las huellas de frenado se puede asegurar con más facilidad dónde terminan que dónde empiezan las huellas de deslizamiento, excepto en algunos casos como: la prueba más segura es cuando lleva directamente el punto al punto en que se paró la rueda. B. El final de la mancha oscura marca, por lo general, la terminación de un patinazo. C. El punto de colisión indicado, ya sea por testigos o por vehículos, residuos o restos del siniestro, desperfectos de objetos fijos, etc., pueden determinar el término de un deslizamiento. Sin embargo, a menudo un deslizamiento va más allá de la posición de colisión. Si un vehículo es movido después de haberse detenido o si se sueltan los frenos antes de quedar totalmente parado, el comienzo de una impresión de neumático determinará el final de la huella de deslizamiento. El barro, la suciedad, la nieve, empujados por el neumático al patinar, forma un montón o apilamiento cuando dicho neumático cesa de patinar. Huellas de deslizamiento superpuestas. Aparecen cuando las ruedas traseras pisan las marcas dejadas por las delanteras. Este solape en las marcas longitudinales hace difícil averiguar dónde empiezan a patinar las ruedas delanteras y dónde terminan las marcas de las traseras. Solo se da en los patinazos muy rectos. Si patinan todas las ruedas, las traseras señalan el final. Perdón, el comienzo de la frenada lo anuncian las ruedas traseras y el final las delanteras. La distancia que patinó el vehículo será menor que la longitud combinada de las huellas de deslizamiento, en una magnitud aproximadamente una magnitud igual a la distancia entre las ruedas delanteras y traseras. El comienzo del patinazo de una rueda delantera queda indicado generalmente por una ligera desviación, ensanchamiento u oscurecimiento de la marca superpuesta. ¿Cómo darse cuenta si patinaron las cuatro ruedas? A. Examinar detenidamente los neumáticos. A veces encontrarán zonas donde el material está áspero o requemado o donde la goma recalentada ha formado pequeños trenzados o rollos. Si están frescas, muestran que el neumático patinó recientemente. B. Si el ensayo de deslizamiento se bloquean las cuatro ruedas al aplicar fuertemente los frenos, se tendrá la seguridad de que las huellas de deslizamiento fueron producidas por las cuatro ruedas. C. Medir una longitud igual a la distancia entre ejes, llamada batalla, al principio o al final de las huellas de deslizamiento, para determinar la longitud total de las huellas y por lo tanto su inicio y final respectivamente. Diferencia entre las huellas de frenado anteriores y posteriores. En los turismos, las marcas de las ruedas traseras son relativamente tenues, debido a que al desacelerar, el peso del vehículo tiende a recargar el eje delantero. No ocurre lo mismo con los camiones, donde el eje que se bloquea primero es el segundo del tractor o el primero del remolque. Interrupciones en la huella de frenada. Si el conductor levanta la presión sobre el pedal de freno, las ruedas se desbloquean y dejan de marcar huella de frenado sobre el firme. Causas: frenadas intermitentes con el fin de obtener mayor eficiencia en la desaceleración. Tiene que ser un conductor experto y de gran sangre fría. Y el resbalamiento del pie del conductor sobre el pedal del freno es otra. D. Paso del vehículo por una protuberancia, badén o obstáculo que la hace saltar y con eso perder el contacto momentáneo sobre el asfalto. E. Son peculiares las provocadas por los semirremolques. Se producen debido al bloqueo de las ruedas del segundo eje del tractor y cuando la carga viene encima del mismo se produce el rebote de la amortiguación y tras ello la pérdida de contacto de los neumáticos gemelados y así sucesivamente. F. Deformaciones mecánicas en el tambor del freno que generan interrupciones debido a la inconstancia de agarre o presión de las zapatas o pastillas. Irregularidades en las marcas de frenado. Si la marca no es normal, habría que averiguar las razones. Aparte de irregularidades y saltos, rebotes, hay otras tres irregularidades en la huella de deslizamiento. A. Comienzo retardado. Una huella de deslizamiento puede comenzar más tarde que otra por una serie de razones. Que los frenos no actúen igual en todas las ruedas, en cuyo caso una rueda frenará y patinará antes y después de cualquiera de las restantes. Que una rueda o las dos de un mismo lado puedan estar sobre una superficie algo más deslizante, como una franja central o una junta de firme, y pueden bloquearse antes que la del lado opuesto.
describiendo una curva en la dirección de la superficie menos deslizante. 3. Las ruedas traseras de un remolque casi siempre comienzan a deslizarse antes que las ruedas del tractor, porque están así regladas. A menudo las ruedas del tractor no patinan en absoluto. Bueno, acá de un remolque está hablando de un tractor, o sea, la parte del camión y el chasis y la parte de atrás. Pero me está diciendo que por de fábrica frenan primero las ruedas de atrás que las de adelante del tractor. Mira vos. 4. A veces las ruedas traseras pueden iniciar un patinazo visible por la fuerza producida al atropellar a un peatón o a un animal. En este caso es probable que las ruedas traseras estuvieran ya patinando con anterioridad, pero dejando solamente una especie de sombra. B. Curvas. Las curvas en las huellas de deslizamiento son generalmente tenues patinazos hacia el borde de la calzada, en las carreteras que tienen bombé. Pueden comenzar por un frenado desigual o debido al factor de adherencia de la carretera. También se producen si el coche ha sido sometido a una ligera maniobra de volante momentos antes de aplicar los frenos. A eso le sigue un movimiento de rotación mientras el vehículo se desliza. Una curva de una huella de neumático puede indicar que la rueda en cuestión se arrastraba al ser remolcado el vehículo siniestrado. C. Desalineaciones. Las desalineaciones en las huellas de deslizamiento casi siempre señalan la posición de una colisión con otro vehículo o un objeto fijo, sobre todo si son pronunciadas. Tales desviaciones suelen estar cerca del final de las huellas de deslizamiento o donde éstas empiezan a curvarse debido al movimiento de rotación del vehículo. A veces, en los accidentes con peatones o ciclistas, la desviación es más ligera y de no existir algo más que la justifique, pueden atribuirse a las fuerzas de la colisión, permitiendo así localizar la posición clave del accidente. Duración de las huellas de deslizamiento. El carácter de permanencia de las huellas de deslizamientos dependerá de muchos factores. Pueden ser borradas, frotadas o recubiertas por A. El tráfico, que eventualmente irá borrando todo el vestigio. B. Las pisadas de la gente, sobre todo las de los espectadores y de los mismos investigadores. C. La lluvia o nieve, que lava y cubre muchas huellas. D. El sol y el viento, que seca o sopla las marcas compuestas por partículas húmedas o ligeras. E. Algunas personas que premeditadamente eliminan o recubren las huellas con el fin de inutilizarlas como pruebas materiales. F. Otras huellas de deslizamiento, sobre todo en las proximidades de señales de parada o semáforo. Pueden tapar o confundirse con las de un determinado accidente. G. Obras de conservación y reparación de la carretera. Protección de las huellas. Conviene tratarlas como si fueran huellas digitales en un lugar del crimen. Perimetrar el lugar para que los vehículos o personas evitar que pasen por encima de la huella. Alejar a los curiosos. Desviar el tráfico. Examinar con rapidez las huellas tenues. Se estropean pronto, inclusive cuando llueve. Fotografiarse usando testigos métricos. Necesidad de confrontar el vehículo que originó las huellas. Eso hay que hacerlo cuando en un mismo lugar es peligroso y se superponen muchas huellas anteriores. Si el vehículo se encuentra al final de la huella, no hay problema porque que vaya otro vehículo no va a coincidir. A veces la declaración testimonial ayuda a confirmar la hipótesis. Se debe medir el ancho de la vía del vehículo y constatar que coincide con la separación de ambas huellas. La medición debe ser con precisión. Se debe medir el ancho de cada huella y comparar con el neumático correspondiente. Si aparece tiznadura o algún vestigio de huella que se hallan a continuación del frenado del dibujo de aquellas, deberá constatarse con las respectivas huellas. Forma y longitud de las huellas de deslizamiento. La primera, compresión correcta de un neumático con dibujo adecuado, esta parejita. Compresión baja o inferior a la adecuada. Claro, aparece sobre los bordes el peso del aire y acá aparece blanco, está perfecto. Compresión elevada, se hace como un globo, más aire, y sale toda marcada, pero no se distinguen los laterales de la goma, son todas regulares acá. En esta que está acá, que está bien inflada, se nota más gruesa las partes del neumático exterior, y acá no. Bueno, con neumático carente de dibujo o firme con escasa adherencia. Y esta es la forma normal de inicio y de final de la huella.